Es que partimos de este programa movidos, bailando y contentos, y cómo no, llegó la hora del análisis, llegó la hora de copuchar también con este panel que cada semana me encanta cada día más. Por aquí está DJ Mano Dice, ¿cómo está ahí? Oye, muy contento, amigo mío, muy feliz de estar en un nuevo capítulo de M360 acá en la nuestra.cl, donde se viene buena conversa, se viene buenos chismes y por supuesto muy contento porque ustedes están ahí también conectándose con nosotros a este nuevo capítulo estreno en nuestro canal oficial @lanuestra.cl. Muy bien, y vamos a presentar a nuestros panelistas, que ellos le dan forma a este análisis, ellos le dan la sustancia, la experiencia, el conocimiento, la sabiduría, el espectáculo. En este lugar tenemos a Javi Pacul y Robert Tampe. Bienvenidos. ¿Cómo están, chicos? Como siempre. Muy bien. Saluda al cortado. Sí. Ya, al cachipún. Ya, ¿quién salió primero? Ya, Javi, ¿cómo estáis, Javi? ¿Cómo estás, Javi? Bien, es que fue culpa de ustedes porque nos saludan al mismo tiempo. Ah, bueno, sí, pues. Teníamos que saludar en orden. Exactamente, sí. Claro que sí. ¿Cómo estáis, Robert? O sea, da lo mismo el orden, pero... Hola, Robert, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bien, somos muy uniformados nosotros, entonces necesitamos... Claro, todo en orden. Muy estructurados, digamos. Es verdad. Oye, estamos contentos porque el capítulo anterior, cuando hicimos un especial de Sergio Rojas, así es, tuvo repercusión en algunos paneles de farándula y parece que esto escaló y no pensamos, chiquillos, que esto iba a llegar tan lejos. No, qué vergüenza. Yo cada vez que pasa eso, yo digo como, ¿por qué no me arreglé más? Porque además la gente anda diciendo después, ¿y quiénes son? Claro. Nos tratan de influencers. No tienen por... Somos dijeron que éramos influencers. Andrés Cañuelet en su programa nos presentó como influencer. Y yo, no. Bueno, para contextualizar a la gente, el capítulo pasado fue de Sergio Rojas, hicimos un análisis de su perfil, de sus polémicas, de su proyección. Y también hablamos del vínculo de Sergio Rojas con Danilo 21. Hubo un derivado dentro de la conversación y sobre este análisis sobre la carrera de Sergio Rojas en el mundo de la farándula. Y claro, hubo un derivado y en donde salió nombrado Danilo 21, pero claro, como un partner dentro de la farándula y también como un nuevo personaje en la televisión en este rubro. Claro, entonces dentro de la conversa que nosotros tuvimos en este panel fue si Danilo 21 era la creación de Sergio Rojas y esto... Parece que... ¿Cómo? Parece que Danilo 21 no le cayó tan bien porque no entendió el contexto completo. Exacto, claro. En el fondo, no cachó que le habíamos tirado como más flores de lo que se mostró en el fondo en el extracto del programa. Ajá. Pero lo bacán de eso fue que nosotros hicimos como todo este análisis y destacamos a Danilo 21 dentro del programa de Sergio Rojas y justo después se transformó en ganador del Copihue de Oro. Sí, y el programa también de Sergio Rojas donde está Danilo 21. Así que nada, como que lo bueno siento yo es como que estamos como en sintonía de lo que está pasando en la industria de la farándula. Claro. Como que somos capaces de advertir cuáles son esos rostros que en el fondo están llevándola y están siendo consumidos, por decirlo de alguna forma, por la gente. Claro, o sea, Danilo igual dijo que después como que pidió disculpas cuando habló en otro programa con Andrés Cañuelet, donde se hizo como el coletazo y las molestias de lo que generó esa intervención que hicieron en el ¿Qué te lo digo? Con Sergio Rojas y le mostraron nuestro extracto. Andrés Cañuelet tomó esa molestia de Danilo para hacer un espacio en su programa y en ese espacio Danilo, él aclaró y dijo, en verdad creo que yo me lo tomé mal porque no era lo que ellos querían transmitir, como él después se dio el tiempo para poder escuchar y yo no quiero. ¿Ese programa es de TVX? Sí, de TVX. No es lo mismo, se llama. No es lo ese mismo. Y bueno, claro, pasó que no cuando... es lo mismo lo que quisimos decir nosotros, pues, ¿viste? No, pues, ¿viste? Lo que pasa es que cuando le mostraron el extracto de la conversación de fue muy sorpresivo en la nuestra a Danilo 21, en el ¿Qué te lo digo? Le mostraron el extracto cuando hablamos de él, una parte, entonces él no entendía el contexto, no sabía de dónde venía, quién éramos nosotros, e incluso por ahí nos dijeron que estábamos transmitiendo como en pandemia de la casa. Bueno, pero
a la gente que nosotros no siempre hacemos el programa así. Claro. Curiosamente se viralizó solo ese programa, que hemos hecho muy pocos programas. Generalmente estamos en el estudio. Sí, pero bueno, por situaciones de otra índole, hemos hecho 2 programas, cada uno conectado en su casa y ustedes en la oficina. Pero lo que yo le quiero decir a Danilo 21 es que lo tratamos mucho mejor que Kika Silva al recibirlo, al entregar los copigües de oro. ¡Wow! Eso es verdad, nosotros lo tratamos mejor acá. Sí, sí. Que él haya visto una partecita. Sí, yo no creo que esa haya sido la intención de la Kika, pero igual después Danilo como que se quejó de toda de que lo habían como más o menos ninguneado en el Copihue de Oro, que no lo habían dejado pasar por la alfombra roja y con toda una serie de cosas más. Pero nada, aquí desde M360 y la nuestra, pura buena onda, porque es gente que en el fondo hace girar la rueda de la farándula y en esto estamos todos metidos, así que bien por ellos. Es verdad, y ojo que también para la gente que le gusta este contenido y sobre todo los que son seguidores de Danilo 21, nosotros tenemos un capítulo donde hablamos de los nuevos opinólogos. Así es. Y ponemos a Danilo 21 como un líder de una nueva camada que está en el espectáculo, así que no vengan a decir que tenemos mala onda con Danilo 21, le hemos dedicado más de un programa. Así es, le hemos dedicado más de 2 flores, digamos, a Danilo 21. De hecho, justamente en ese capítulo destacamos este rol importante que él tiene desde las redes sociales, con su análisis también, y este arrastre de la información, y este análisis como muy distinto, digamos, de una forma de Danilo 21. Claro. ¿Cachai? Cómo redacta la información, cómo la cuenta, cómo genera ese suspenso. Así que de verdad que, un capítulo que pueden volver a revivir a través de nuestros canales de YouTube, @lanuestracl. Ahí están los capítulos de M360, el capítulo de Danilo 21, y además donde sale también Danilo 21 dentro de este capítulo de Sergio Rojas, que el que obviamente tuvo repercusiones durante estos días, no solamente en el que te lo digo, sino que tuvimos repercusiones en OnlyFama, también fue nombrado, y la verdad que generó. Básicamente nos hicimos famosos, eso es lo que quieren decir. Así es, decimos famosos. Por comentarios funados, supuestamente. Y bueno, ahora... Oye, recuérdenle a la gente también que pueden ver los capítulos de M360 en la nuestra en Zapping TV, en el canal 193, que no se les olvide. Me encanta. Muy bien. Entonces, estos 4 influencers que ustedes están viendo aquí en pantalla, ahora imagínate con mi edad que me traten de influencer. Ay, no, Javi. No. Ya no, si no empiecen con que no se nota, si da lo mismo, si estoy echando un chiste, no se lo tomen en serio, claro. Ya. Entremos en materia, por favor. Ya. Estos 4 influencers esta semana van a analizar a otro rostro de la farándula. No sé si de la farándula, bueno, también de la farándula, pero como del espectáculo chileno. Del espectáculo chileno, pero yo igual lo siento que está entrando en este mood de la farándula y está consagrándose dentro de un personaje importante. Así es, hablamos de José Antonio Neme, el más intenso de la TV chilena. Así es, que bueno, los últimos días recibió también el premio Copihue de Oro. Así es. No lo pudo ir a buscar, pero sí mandó un video porque él estaba de vacaciones. Sí, pues anda de vacaciones. Sí, Canadá con su mamá, pero se llevó 3 premios. 3 premios. Así es. ¿Verdad? Pues fue el rey pop, el mejor animador. Sí, conductor de televisión. ¿Y cuál es el otro, Javi? ¿O Robert? Mejor animador. El mejor matinal, mucho gusto. Mejor matinal, claro, dentro del matinal. Bueno, y por eso vamos a hablar de José Antonio Neme, porque sin duda este 2025 ha sido el año de José Antonio Neme, como uno de los mejores, yo creo, de toda su carrera. Y vamos a partir por momentos icónicos de Neme en la TV. Robert, ¿tienes tu favorito? Javi, ¿tienes tu momento favorito de Neme en la TV? Tanto disruptivo, chistoso, de enojo... uno que para ti haya sido favorito. Yo ya tengo el mío. ¿Sí? Sí. Yo voy a partir. A mí me gusta el por qué tenía que decirlo. A mí me gusta ese momento. ¿Por qué tenía que decirlo? Sí, oye, me gusta ese momento. Me gusta porque fue espontáneo. Porque en ese momento, para los que no se acuerdan, Karen estaba en un móvil desde Puerto Varas. Sí. Entonces estaba como en una especie de restaurante. Un restaurante. Y estaba hablando con 2 chicos que estaban sentados en una mesa. Y Neme estaba desde el estudio. Entonces Karen, yo creo que algo ya sabía o no cacho qué, porque se notaba ahí como su picardía. Cómplice. Claro, entonces como que le pone el micrófono a los chicos, aparte de preguntarles cómo estaba el espacio, la comida y todo y las vacaciones.
y uno de ellos le dice, mándale saludo al José, yo lo conozco a él. Y ahí dice, ¿por qué tenía que decirlo? Claro, y ahí por lo que al menos uno entendió es como que ellos realmente sí se conocían y no sé, pues, no sé qué habrá pasado ahí. Algo había. Ventaja. ¿Cómo? Como amigos con ventaja. Como amigos con ventaja, claro, se echó el agua solo. Para mí ese es mi momento. No le ha pasado. Sí, algo habrá pasado. Pero la de la haber pasado bien. Yo tengo mi momento también favorito, que pasó hace muy poquito. Pasó esta semana donde, la verdad, todos se mataron de la risa dentro de la mañana, donde estaba leyendo el José Antonio Neme. ¡Al de la zorra! Exactamente, ese. Ese fue tremendo momento, de verdad que muy divertido. Nació, digamos, algo natural. Fue una reacción natural. Sí, pues bueno, aquí están desalojando a la gente de la toma de Huechuraba. Así es. Y la quebrada se llamaba Quebrada de la Zorra. Quebrada de la Zorra, sí, Quebrada de la Zorra. Y ahí explotó. Ese es mi mejor momento del año. Además que la Karen Dockenbailer también como que potencia eso. Sí, ellos son buenas, se han transformado en una buena dupla de matinal. Bueno, yo creo que de ahí el premio a mejor matinal del Copihue de Oro. Pero yo me acuerdo de los, como para entrar, porque ustedes están diciendo puras cosas como chistosas, pero el palabreo que hizo Neme a Sergio Rojas. Ya, perfecto, sí. Y llamó al programa y le dijo como, Sergio Rojas, tú no sabes decir no sé qué cosa, y como que siento que fue uno de los momentos donde José Antonio Neme como que deja expuesto de alguna forma que ya no es como que esté dando ciertos guiños en la farándula, sino que está metido de lleno. Sí, pues ahí fue por el caso de las prendas. De las prendas, claro. Sí. El caso de las prendas. Yo comparto con Manuel, el de la zorra me causó demasiada risa. Esta interacción con Karen, que Karen le decía, no, pues y ahí ahora en este minuto está quedando la... Bueno, en la quebrada. Está quedando la quebrada. Oye, yo me recuerdo de otro momento que también fue, no fue chistoso, digamos, pero fue bien polémico, donde se enfrenta a la ex alcaldesa de Santiago. Donde la Irací. Exactamente, ese momento también fue bien de tensión. Sí, pues ahí porque lo que hizo fue como que la trató de hija. Sí, pues le dijo algo de la chicola. Le dijo como hija, no sé qué. Hija, sí, hija, le dijo, no soy tu hija. Claro. Y ese fue un momento bien tenso en la televisión en esa entrevista. Sí, hace poco, cuando estaban también como desalojando otra toma y una señora estaba como diciendo que ese espacio ella no tenía dónde irse y que ella decidió hacerse una casa, y Neme estaba tan enojado que le dijo como, señora, ¿sabe qué? Vayas a la cresta. Y empezó a pelearle en vivo, y la señora tuvieron que sacarla porque Neme estaba histérico con la señora por los comentarios que hacía. O sea, Neme se ha enfrentado a varias personas en estos móviles. Bueno, y se enoja todos los días. Sí, se enoja casi todos los días. O sea, bien... Eso es lo que produce en un programa de televisión de casi, 5 horas al aire, de lunes a viernes, tener una persona que deambula en distintos ambientes dentro del espectáculo y la actualidad también, y que es un provocador en sí mismo, ¿cachai? Tienes una persona que no se va a guardar su opinión, entonces generan este tipo de situaciones, porque algunas son más espontáneas que otras y son más para el chiste, pero otras de frentón no, y son las reacciones súper viscerales. Yo creo que así como el otro día destacábamos a Sergio Rojas, que era muy visceral, yo creo que otro de los viscerales de la televisión chilena sin duda es José Antonio Neme. Sí, además también él en el Copihue de Oro, recuerdo que en ese video que él mandó por la premiación, él dice que gracias a la gente por aceptar como su estilo insolente. Y él tiene como... Mira, sí, es una buena palabra. Yo también creo, yo creo que se define bien a sí mismo. Como insolente, claro, como una cosa directa, sin filtro, dura, insolente, media rebelde. No es políticamente correcto, es súper alejado al perfil del periodista de prensa que era hace algunos años, como un perfil mucho más ochentero, más noventero, de alguien que solamente está ahí como para darle información y no para
expresar su opinión respecto a ella. En ese sentido, siento que José Antonio Neme como que rompe un poco el paradigma, no solo porque es un periodista que tiene mucha opinión y puede ser insolente, sino que también porque es alguien que puede deambular por distintas aguas. Uh-huh. Y eso no era algo que antes la televisión estaba como súper encajonada, como el periodista de prensa, el de policial, el de espectáculo. Y José Antonio Neme se pasa eso por cualquier parte porque tiene opinión para todo. Y eso también yo creo que tiene que ver porque tiene una... y de tomarse como la industria de una manera visceral, pero también liviana, como aquí no están pasando los problemas reales del mundo, y si nos toca hablar de los problemas reales del mundo, vamos a reaccionar como con la guata, que lo que nos produce es la guata nomás. Pues si le da rabia a la señora que esté haciendo algo, lo va a decir y la va a mandar a Freimón. Claro, porque yo creo que la diferencia entre José Antonio Neme, por ejemplo, y Sergio Rojas, que a veces se le ha comparado como en la explosividad, pero Sergio Rojas me pasa que siento que es un personaje, mientras que José Antonio Neme siento que no lo es, que él es así en su vida cotidiana, que su actuar, claro, a veces puede que exagere e intenta actuar un poco, pero se nota cuando está actuando. En cambio, Sergio, por ejemplo, tenemos un perfil que es muy lineal en ese personaje, como obviamente ese personaje está siempre arriba, pero José Antonio Neme como que siento que siempre es desde lo visceral real, como de realmente lo que siente y lo que piensa lo va a exteriorizar sin importar el que dirán. Yo siento que José Antonio Neme se ha ganado un espacio de ser un animador potente el día de hoy, y en donde me doy cuenta y en donde también yo en lo personal me di cuenta cuando fue la Teletón y tuvieron que juntarse todos los matinales, los conductores matinales, y empezó a tirar la talla sin miedo, digamos, y le tiró una talla al huevo, o sea, inscribiste esto, y como que se pone en esa posición de un animador que muestra carácter. Ajá. Al tirar, digamos, estas tallas sin miedo, digamos. A mí me pasa que no te molesta incomodar. Claro. Y como que en ese sentido se echa el bolsillo a las figuras que son como de respeto, o correcto, que están como establecidas como en este orden como jerárquico que existe en la televisión, de lo que hablábamos la otra vez en otro capítulo, como esta especie de como cofradía de los rostros como más VIP del espectáculo y la televisión. Se los echa al bolsillo, es capaz de tirarle una talla a don Francisco, algo que e incomodarlo a lo mejor incluso, y no le pasa nada. Es como que él siente que ese es su rol. Uh-huh. Mismo Boric, cuando lo molestó en la Teletón a probarse una gabardina, sí, y también lo ponía. Vale, Manuel. Sí, le pedía fotos, lo abrazaba, le decía, pero póngasela, a lo mejor sáquese la cosa, no sé, como que jugar sin importar el rol de la persona o qué está haciendo. Rozando ahí los límites. Porque a mí me pasa que siento que Neme creó una necesidad en la gente, que es que mucha gente espera el react de Neme frente a alguna situación contingente o incluso de espectáculo. Por ejemplo, cuando no se ha logrado la convocatoria en la Cámara de Diputados por ausencia y no se ha podido llevar adelante como trámite legislativo, como ya, pero ¿qué opina Neme? ¿Cuál es el enojo de Neme al respecto? Claro. O por ejemplo, cuando pasa una situación en el espectáculo y la gente busca la reacción de Neme, incluso si tú te pones a revisar los videos o los shorts de YouTube o TikTok, la gente dice, yo buscaba esto, la reacción de Neme, sobre todo el enojo de Neme. Y es curioso porque la gente disfruta con el enojo de Neme, que poco sano disfrutar de un enojo de alguien, pero siento que él creó como esa necesidad de dos ámbitos, tanto como que a la gente le gusta esto de la explosión de Neme frente a distintos temas, por lo versátil que es, pero también como la reacción espontánea que tiene frente a distintas situaciones, como por ejemplo, no sé, cómo quiebra él el espejo, el hielo en unas elecciones cuando está reporteando para un Mega Noticia y se pone, y en la mesa 69 dice, esta es mi mesa y no sé qué, como que la gente también no se espanta con esto, al contrario, como que se vuelve como, no sé si adicta, pero como que necesita y se alimenta de estas reacciones. Creo que ha logrado un balance interesante porque no se segmenta, está como en un limbo constante, como se mueve en esta marea, se mueve la otra.
Creo que ahí está la fórmula, por eso creo yo que también el éxito que ha tenido este año ha sido por eso, porque la gente puede sentarse a disfrutar de Neme en distintas veredas, en un OnlyFama un viernes en la noche y un lunes en la mañana hablando de migración, por ejemplo, y así de distintos temas. Claro, pero ojo, que se le ha permitido a Neme y ha sido bien aceptado por la gente, porque yo me voy a la comparación también de lo que hace Sepúlveda en Mega, que también tiene estas reacciones, pero ojo que ahí la gente tampoco como que no ha entrado bien estas reacciones o este react a noticias que él le entrega. En cambio a Neme sí se le acepta, digamos. ¿Sepúlveda o Neme? Bueno, ahí hay que recordar que a comienzos de año José se iba a ir a Chilevisión y el que entraba al matinal supuestamente era Sepúlveda. De hecho, Neme iba a entrar de nuevo a las noticias. Sí. Iba a volver, entonces era perder una carta muy importante hoy en día. Yo creo que es parte del espectáculo. Y José Antonio Neme tiene una característica que él ha dicho en muchas entrevistas, que él ya va de vuelta. Y es joven, igual tiene 44 años, 45 años. Entonces igual uno dice, él se cree tanto el cuento que él cree que ya logró todo en su vida. Pero tiene mucho más por vivir, si hoy día la vida llega hasta los 90, 100, no sé. Y en eso pueden haber muchas cosas más. Pero él se siente tan desarrollado, siento, que ha cumplido quizás tantos roles en general, que no le teme a decir, yo ya hice todo lo que tenía que hacer. Y como tengo tanta expertise que no me importa. A mí lo único que de repente, porque sí, yo estoy súper de acuerdo con usted en el sentido de que este ha sido su año, que creo que toda la polémica del comienzo de año con respecto a la supuesta ida de Chilevisión, que finalmente no fue, que iba a ir que iba a volver a la prensa y que después no fue. Entonces como quilombo que básicamente se armó en Mega, le sirvió como para poder pisar fuerte en todos los espacios que ha ocupado en la pantalla en Mega este año. Neme. Pero, y claro, estoy de acuerdo también con que juega en distintas cosas y juega siempre como al límite, porque por ejemplo, no sé, con respecto a su homosexualidad, que él mismo le ha expuesto y todo, y no sé, la talla, por ejemplo, que acaba de decir Mario de la mesa 69, es él el que se echa la talla con respecto a esas cosas, pero lo hace como justo en el borde, como para no parecer algo como trillado o estereotipado con respecto a un hombre homosexual, por ejemplo. ¿Cachai? Como que juega, pero sin necesariamente pasarse 4 pueblos. Pero a mí la parte que generalmente me choca es que lo siento muy provocador de repente. Y a mí eso a veces me agota. Como lo encuentro que bacán, es alguien que da su opinión, pero muchas veces siento como que sobre reacciona, y dependiendo del tema me parece más divertido, pero otras veces me parece agotador. Sí, yo creo lo mismo que la Javi, que hasta el punto de jugar como con la homosexualidad, el cómo se expresa, porque por ejemplo en la Teletón también hay un factor ahí que influye, que es la hora de sueño y qué sé yo, pero empezaba también, ahí por ejemplo yo sentí que sí pasó el límite de que todos los hombres le llamaban la atención, todo, y al principio era como, ay, qué gracioso, ay, ya para, era como... ¿Será baby, que como que juega con ese estereotipo estúpido que existe con respecto a los homosexuales, como que si es homosexual le gustan todos los hombres, a lo mejor lo agarra desde ahí, ¿cachai? Y está siendo como un personaje. Y aparte igual intentó jugar como ser parte de rutinas de humor él dentro de la Teletón, entonces por eso digo, como ahí es como, ahí estaba en un borde que a veces sentía que se pasaba, pero en general siento que es una reacción súper desbordante, porque lo mismo que dije al inicio de esa señora cuando le dijo que se vaya a freír mono, yo creo que ahí por ejemplo sí se pasó, él también 3 pueblos, está mal lo que está haciendo la señora, pero no puede tampoco tener esta sobrereacción de echar un invitado por más que te moleste su pensar. Al fin y al cabo, de eso se trata, la vida. Bueno, y ahí, solamente porque no me puedo ahorrar el comentario, y ahí vemos nuevamente un ejemplo de lo machista que es la televisión. Porque cuando Tonka Tomisic hizo eso en un matinal y echó a un invitado dentro del estudio. Sí, pero era... ¿Pérez de Arce? Ese.
Sí, Pérez de Arce. Sí. A Pérez de Arce porque lo encontró insolente, no sé qué. Hermógenes Pérez de Arce, gracias. O sea, y esto antes del caso Relojes y antes de toda la polémica que en el fondo bajó la imagen a suelo de Tonka Tomisic cuando estaba como todavía bien, la hicieron pebre. Sí, po. Pero un José Antonio Neme, quizá porque es hombre, estoy solamente lanzando la posibilidad porque no lo estoy asegurando, pero nuevamente vemos que como que lo tomamos como, ¡uy, qué divertido, qué opinante, qué dueño de casa para sus cosas, ¿cachai? Pero cuando lo hace una mujer, resulta incómodo. Claro. Bueno, hoy día estamos analizando el perfil de Neme en el que nosotros hemos catalogado como el año de Neme, pero no todo fue así, sino que también tenemos una historia detrás de este animador en donde se produce y nace en TVN como un periodista. Sí, po. TVN, desde ahí partió. ¿Ustedes se acuerdan del perfil de Neme cuando era lector de noticias nada más? Lo más perno que hay. Y era otro Neme. Yo recuerdo un cruce, comillas cruce, no tiene ninguna comparación a los cruces que tiene hoy en día él, con Fariña en el Festival de Viña. No sé si se acuerdan. En un móvil cuando estaban hablando de un artista... de Laura Pausini, estaban hablando de Laura Pausini, entonces a Fariña creo que no le gustó la performance. Sí. Y ahí empezaron a discutir, me acuerdo, en un pleno móvil desde 24 horas. Desde la terraza del edificio. No me acuerdo bien del contenido de eso, me acuerdo del conflicto, pero no del detalle del contenido, pero aunque no me acuerde, estoy con José Antonio Neme. Y bueno, desde ahí, desde TVN, Robert, ¿tú lo recuerdas, Robert, cómo era en TVN? Es que por lo que leí de ese conflicto en particular, era como que al final ellos salieron a hablar y dijeron que era un tongo, porque ellos querían lograr como figurar un poco. Bueno, pero hay dos ejemplos de una persona que se presta para el juego, porque José Antonio Neme siempre ha dicho que hay que tomarse estas cosas como con el sentido del espectáculo, que a la industria le falta humor, que esta es una industria mediocre con respecto, por ejemplo, a la industria argentina. Y si hay alguien tonguero, alguien que ha sido tonguero en la televisión o que tiene ese perfil o ha tenido ese perfil, es Fariña. Sí, pues. Claro. Y él se presta para eso también, pues. Pero yo siento que también, por ejemplo, en ese entonces era tan recatado Neme hasta en su vestimenta. Hoy en día se atreve a lucirse más, a ser un poco más como atrevido en general, a ponerse más colores, diseños, a mostrar más su homosexualidad. Sí, en cambio, en ese entonces... Está diciendo el homosexual, así que... Sí, te digo un homosexual. Que la comunidad no nos diga a nosotros. No, claro. Aquí lo está diciendo alguien con toda propiedad. Y respeto, sobre todo. Con respeto, sí, porque en ese tiempo era como que había que vestirse quizás con esa camisita, la típica celeste, no sé, pantalón kaki, cosas más tradicionales. Claro, más tradicional de un periodista, digamos. Claro. Como uno tenía en mente un periodista, como tenía que estar. Es que había un estereotipo que tú tenías que pensar de que el leía noticias tenía que estar todo correctito o correctita, porque también aplica a mujeres. Pero yo creo que empezó la transformación de a poco cuando se fue a Mega. En la conducción también del noticiero. Yo creo que ahí empezó a romper un poquito con los hielos, pero a mi parecer siento que su transformación más como libre, cuando como queda como con cancha abierta, es cuando se va a la red en el programa. ¿Cómo se llama el programa? Se llamaba Pauta Libre. Pauta Libre. Ahí yo siento que ahí a Neme le dijeron como dale, tú juegas, este es tu espacio. Le dieron la libertad, po. Y ahí yo creo que ahí, al menos desde mi opinión, tal vez ustedes chicos tienen otra, yo siento que ahí vi a un Neme más cercano a lo que vemos actualmente. Con unos cambios. Bueno, pero es que también era más político, era un espacio que estaba hecho para dar la opinión, se codió con distintos personajes de la actualidad nacional. Y además es un canal más chico. Claro. En los canales más chicos, las personalidades de las comunicaciones tienen ese espacio, ¿cachai? De poder mostrarse un poco más auténtico, porque es un lugar de nicho, en el fondo. Claro. Y a lo mejor el peso de la responsabilidad era mucho menor de que estar en un TVN, en un Mega, entonces a lo mejor sientes que tienes una libertad editorial distinta. Bueno, libertad editorial la tenía porque él podía opinar, destrozar.
Y es como justamente es el estilo que a mi parecer lo trajo a Mega de nuevo, porque a lo mejor le pareció interesante su punto de vista. Fue como en pandemia también que él estuvo en la red, ¿verdad? En ese periodo, por mascarillas. Sí. Ahí estuvo en la red y después cuando volvió a Mega al Mucho Gusto. No, volvió a prensa primero, ¿no? Volvió a prensa primero. Claro, volvió a prensa y después se fue al Mucho Gusto. Claro, y en esa transición entre prensa y Mucho Gusto ya estaba, me recuerdo, con más que estas mascarillas de plástico. Sí. Tan horribles que se usaban en la tele. Es que yo me recuerdo que cuando estaba en la red Neme, estaba ya causando, digamos, como estaba llamando ya la atención. Y de cierta manera yo siento que ahí Mega abrió los ojos y dijo, chuta, ¿qué es lo que se me fue? Vamos a recuperarlo, traigámoslo de nuevo. Y desde ahí, desde ese entonces hasta el día de hoy, se ha mantenido en Mega con este posicionamiento que estábamos analizando recién. No sé, también ahí viene como el efecto pandemia, que en pandemia muchas figuras se dieron a flote y aparecieron y se dieron más a conocer porque estábamos en las casas, entonces teníamos para ver la televisión, ver qué estaba ocurriendo ahí y veíamos a estas figuras que tenían opinión y que entrevistaban e incomodaban. Entonces ahí surgieron muchas figuras como Neme, en redes sociales también figuraron otras personas. Entonces creo que fue un buen espacio que se haya estado en la red y que se lo hayan llevado a Mega en este proceso de pandemia, porque le dio la libertad de poder expresarse y la gente también estaba con tantas emociones en ese momento al estar encerrados, querían expresar tanto que una persona que les permitía obviamente iba a ser bien recibida. Claro. Y además que cuando hace el salto de las noticias de Mega al matinal, pasa algo que yo creo que es inevitable, que tiene que ver con el aumento de horas de exposición. Cuando tú estás en un noticiero que es de 1 hora, 1 hora y media, y sobre todo dando noticias, estás como... tienes como ciertas fronteras, como ciertos límites. Uh-huh. Pero eso no se puede sostener en un programa de 5 horas al aire, que tiene distintos espacios. Como que siento que un comunicador, al asumir la responsabilidad de un matinal, tiene que saber exponerse un poco más allá, que es, volviendo porque me gusta el mismo ejemplo, que es que yo siento lo que la gente muchas veces le criticó a Tonka Tomisic, que si bien ella no estuvo en un buen espacio de prensa como más serio antes, a la gente siempre le criticó a Tonka ese como espacio como medio cerrado de su intimidad, lo poco como transparente que era en algunas cosas, aunque la gente sentía que era más bien, que no la sentía tan genuina, y que finalmente eso, cuando sale a la luz todo el asunto del caso Relojes, fue de lo que la gente se agarró como para decir no la apoyamos, no le creemos, y su imagen cayó a piso y hoy día está en franca intento de reconstrucción. Ahí nomás, sí, es verdad. Pero a eso que tú pones el ejemplo de Tonka, que me parece interesante, porque a la Tonka la aporrearon mucho más, por mucho menos de lo que hoy día vemos en la tele. El Neme también ha hecho como una base de credibilidad, ¿o no? Bueno, Tonka también lo hizo por un montón de años, pero esto de que al poner una tabla comparativa, ponte tú a Neme con Tonka, ¿sientes tú que esto va porque a lo mejor, no sé, Neme es hombre y Tonka es mujer y se le golpea mucho más a una y otra? En ese caso, en ese caso no siento que tenga que ver con un tema de género. Ajá. Puse el ejemplo de Hermógenes Pérez de Arce porque en el fondo es la misma situación, un conductor de un programa, en este caso un hombre y antes una mujer como Tonka, que sacan a una persona del estudio o de la pantalla, y a uno se le critica, a una se la critica y al otro se le toma como que, uy, qué chistoso que puede ser, o cómo toma las riendas de su programa, porque en el fondo allí hay una visión machista, sí o sí, nadie me lo saca de la cabeza. Pero en respecto a lo otro, yo creo que tiene que ver con que las personas, los televidentes en este caso, buscamos que la credibilidad del personaje que estamos viendo, del animador, no solamente se sostenga en que tenga dominio del tema que está hablando,
que tenga un poco, que tenga humor, que tenga simpatía, en algunos casos, en el caso de las mujeres, que tenga belleza, porque a los hombres obviamente no se les exige lo mismo. Es que sí, porque si no, veríamos mujeres más viejas en pantalla y veríamos hombres todos mucho más hermosos de los que sabemos que hay, que no vamos a entrar para qué decir, pero todos sabemos quiénes son. ¿Cachai? Chilevisión. Jean-Philippe. Ya. Justo, sí, da lo mismo. Da lo mismo. Pero a lo que voy es que siento que la ganancia de Neme está justamente en que él ha sido honesto, insolente, exagerado, pasado para la punta, opinante, todo eso, pero la gente se lo deja pasar cuando se pasa de los límites, porque es creíble, porque ha sido capaz de compartir ciertos aspectos de su vida personal, ciertas reflexiones, ciertas miradas de la vida, que en el caso de Tonka se las reservó mucho tiempo. Uh-huh. ¿Y cachai? Porque si no, la Tonka no hubiese vuelto a la televisión con ese docu-reality donde se muestra como a cara lavada y como tomando once con sus amigos y su familia, llorando. Uh-huh. No hubiese hecho eso. Eso lo tuvo que hacer porque no lo hizo nunca. Entonces lo tuvo que hacer de manera concentrada para poder rearmar su imagen. A Neme se lo dejan pasar porque Neme ha sido muy generoso con eso y ha entendido que para plasmar y fortalecer la imagen su imagen en sí misma tiene que hacer eso, porque desde ahí se basa su credibilidad. No solamente si se sabe el dato migratorio, si se sabe los datos de la noticia de la realeza que domina al revés y al derecho, porque es un tema que él siempre ha dicho que le llama mucho la atención. Porque él sí, nadie duda de que es una persona que es bastante culta y maneja muy bien muchos temas, pero su credibilidad no solamente siento yo que se basa en eso. Bueno, lo que él hace también es como esto de interpelar a los políticos, es como que representa un sentir de la gente, que él trata de los políticos de flojo, de que no van a trabajar, de decirle que son carirrajas, no sé, tal como son. Sí o sí hay un público que se fideliza con él porque coincide con el sentir de un montón de personas. Pero también tiene otros elementos, porque un Sepúlveda el fin de semana, un Rodrigo Sepúlveda, también hace lo mismo, pero no tiene el mismo efecto, po. Es distinto. Ahora, yo creo que también, para ser justos con el Sepu, no tiene el mismo efecto por lo mismo, porque todavía está limitado dentro de un contexto donde no puede ser tanto, o donde no está conminado a tener que compartirse tanto. ¿Cachai? Sigue siendo la noticia lo importante, no tanto su vida quizás, porque claro, como decía la Javi, en el matinal tienen que hablar de su vida en algún punto, tienen que abrirse un poco, empiezan a jugar con eso, en cambio el noticiero no puede. O sea, yo creo que sería interesante, lo que sería interesante sería que en algún momento el Sepu llegara a un espacio donde tuviera que demostrar, por decirlo de alguna forma, que esa manera de representar a la gente, que es lo que le ha hecho tener ciertos adeptos y popularidad, se sostiene realmente. ¿Cachai? Si él es capaz de sostenerlo en un programa más largo, donde tenga que navegar por distintas aguas, porque a lo mejor solamente le funciona porque está limitado, ¿cachai? Sí, pues. Pero si lo ponía en un espacio donde tenga que fluir mucho más, a lo mejor no alcanza a sostenerlo. Realmente, y uno podría decir como, oye, este tipo era como medio forzado, era como... No lo sé, ¿cachai? Porque no lo hemos visto en ese escenario. Ajá. Oye, y para potenciar este tipo de personalidades, ¿será tan importante también tener un buen compañero? En este caso, como lo es Karen para José Antonio Neme. Igual potencia. ¿Se potenciaría un Sepu con una compañera, por ejemplo? Pucha, es que Karen es una buena partner, yo creo, sí, como con toda persona. Sí. Es muy generosa, Karen. Es que claro, por eso a mí en lo personal me cae la duda. O sea, si Neme estuviese solo también en la conducción de ese matinal, ¿se destacaría tanto así también, no sé, pues, generando estas situaciones de risa, también de confrontaciones con los entrevistados? Si es que no tiene un partner al lado. ¿Qué creen ustedes?
como que los formatos creo que no están hechos hoy en día para dejarlos solos, como que sí o sí siempre ponen un hombre y una mujer para extrapolar un poco, pero lo raro acá es que pongan dos figuras que igual los dos son súper extrovertidos. Sí, po. Entonces eso es y como dice la Javi, ahí entra que Karen es muy solidaria, le da mucho de su espacio porque ella podría brillar mucho más. Por ejemplo, yo me imagino una Karen animando sola, no sé si un José Antonio Neme en un matinal. Ah, claro. Igual la Karen tiene un trabajo silencioso ahí, que es como que ella no es en cámara, pero a lo mejor un detrás de cámara es como la confianza que despliega con Neme y hace que Neme se sienta cómodo con alguien que no te molesta, que no te traba, que no te hace ruido con su ego. No te limita tampoco a decir las cosas. Claro, claro, Karen es una bandejera también, como que prepara el escenario para que... Creo que esa es la palabra. Yo creo que en ese caso es alguien que ya vino de vuelta, ¿cachai? Creo que cuando Neme dice, como yo ya hice todo eso que decía Robert antes, yo creo que ahí deja ver un lado un poco soberbio de su personalidad, que no me sorprende porque lo hemos visto mucho tiempo en pantalla, pero que a mí particularmente lo encuentro soberbio y esa es una característica que no encuentro tan positiva en ninguna persona, no solo en Neme. Pero siento que la Karen es una súper buena bandejera y es alguien que de frentón ya viene de vuelta, ¿cachai? Que está como solamente cosechando lo que ya hizo y que ya no necesita competir por un espacio, realmente los espacios hay espacios que le ha costado ganarse con sudor y lágrimas seguramente, como por ejemplo el Festival de Viña, podría haberlo conducido y animado muchos años antes, por el bagaje que tiene, pero finalmente en Mega se le da la posibilidad. Otra persona que yo creo que también, si no me equivoco, estuvieron juntos antes, o han sido pareja es con la Diana Boloco, ¿no? Sí, pues mucho gusto. La Diana estaba en Mega antes que la Karen. Sí, pues ahí esa fue como la primera dupla que hizo Neme en Mucho Gusto, fue con Diana Boloco, y que también... Que tienen ciertas similitudes, sí, pues. Karen con Diana, digo. Claro. Muy lúdica, muy como con el ridículo por el suelo. Y con ese carisma también que tienen ambas. Claro, pero a mí me pasaba con Diana que siento que explotó más desde Gran Hermano para adelante. O sea, si bien en Mucho Gusto tenía muchos elementos muy bacanes, claro, pero desde Gran Hermano en adelante ¿se convirtió en otra? Que Diana se transformó, sí, como que soltó, más como que fue más ella. Con Neme no sé si en Mucho Gusto pudo ella lograr como este rol tan trascendental que tiene la Karen, que ahora Karen tiene más experiencia, como dice la Javi, viene más de vuelta, ya ha tenido que ser como partner de otros grandes comunicadores como Felipe Camiroaga, incluso Julián Effelbein, en fin, y otras escuelas. Pero sí, siento que acá hay una cosa que también Neme ha dicho, que Karen ha soportado una cosa que él lo asume, que él es muy absorbente, él es muy intenso, es muy agotador. Y eso también es un trabajo silencioso de Karen Dogenbailer, entonces creo que también factor éxito Neme también es Karen. Estoy convencido de eso. En Mucho Gusto. De hecho, cuando estaban con Diana también ellos hicieron como el Mucho Gusto a la calle, tenían un espacio donde salían e iban a entrevistar en la calle a la gente, que ahí uno podría pensar que también lo iba a afiatar más, o a Diana podría haberle hecho una figura con más renombre aún, pero no fue así, como tú dices, opino igual que Mario. Creo que Diana tuvo su debut así como más estrella, como de más importante en la televisión, en Gran Hermano. Pero yo creo que eso también va de la mano con que cuando los canales empiezan a pelear o a disputar ciertos rostros, el rostro propiamente tal adquiere conciencia del peso que tiene. Claro. Porque siento que no es casual que un Neme sea como es después de que lo sacan de la red y llega a Mega. No es casual que una Karen Dogenbailer brille después de pasar 150 millones de años en TVN y que llegue a Mega y se transforme en la animadora del Festival de Viña. No es casual que una Diana Boloco haya conducido harto tiempo el matinal, con hartas horas al aire, exposición, una dupla divertida, lúdica, qué sé yo, pero como con un asunto más o menos parejito en términos de
popularidad o fama, y que llegue a Chilevisión y se transforme en la figura femenina de esa señal. Creo que los animadores entienden cuál es el peso de su marca cuando lo pololean. Cuando llega la grúa. Es como, ok, acá como me están pololeando, me puedo dar la licencia de desarrollar más esta parte donde yo me siento más cómoda. Claro. Ya sea desde la opinión, desde lo lúdico, porque saben cuánto pesan, qué valor tienen. Más allá de la plata que cobren, cuál es su valor en sí mismo, cuál es el valor de su marca. Claro, eso es muy cierto, es muy cierto. Creo que es un factor que no habíamos considerado, porque claro, Diana se transforma en un rostro llevado hacia esa estación televisiva por cómo es ella. O sea, como que estudiada, seteada, y aquí traemos a Diana. Y lo mismo pasó con Neme desde la red hacia Mega de nuevo, porque acordémonos de que Neme cuando se fue de Mega... Pero en este nuevo formato de Neme, ojo. Claro, porque cuando él se fue de Mega, no sé si se acuerdan, no sé cuándo lo dijo. Su salida no fue tan... Es que recuerdo que habló incluso mal de los conductores de noticias, que eran como que solo leían, no me acuerdo, había algo ahí que él dijo y después volvió al mismo lugar donde que él había pelado, digamos. Claro, y pidió disculpas, lo recuerdo. Pero claro, cuando traen a Neme en esta segunda vuelta a Mega, lo traen por lo que él había construido en el otro canal, ¿cachai? Entonces, ahí se sentió. Y yo creo que eso, perdón, amigo, pero yo siguiendo la misma línea, yo creo que eso también tiene que ver con que los ejecutivos de los canales finalmente valoran eso. Más allá de si le ha tirado el palo alguna vez, pero ahora mismo que está la polémica con que muchos rostros se han bajado de la gala porque parece que hay atados con la organización y qué sé yo, y que ya sabemos lo comentado que fue la primera versión de la gala en manos de Mega y Bizarro, si no me equivoco. Correcto. Que salió mal. Le sacaron una cuña a Mega en uno de los programas de farándula y de espectáculos de la tarde, no sé si en Plan Perfecto o en Hay que decirlo, y él mismo, estando en Mega, dijo, salió pésimo el año pasado, ¿a quién le sorprende? Salió horrible, y como que no tiene miedo de decir, de resultar incómodo incluso para sus empleadores, ¿cachai? Porque sabe tanto lo que pesa que puede decir, lo hicimos como el hoyo. De hecho, en su punto, cuando él se fue de Mega, dijo que él se había ido de Mega porque no lo dejaban ser él, como le decían cómo tenía que preguntar y cosas así, entonces él sentía que todo el tiempo tenía que ser el rebelde. Porque le daban ganas de ser el rebelde, porque era todo tan pauteado y todo tan cuadrado que no le gustaba, y por eso decidió irse de Mega en ese entonces cuando se fue, para después volver. Oye, claro, pero si te llaman de vuelta del lugar donde te decían cómo te tenías que hacer las preguntas y tenías el perfil de rebelde, llegáis siendo el rebelde, porque si no eres un borrego. Claro. Pero siento que todo esto igual va de la mano porque han existido cambios en ejecutivos de Mega, que han dado esta posibilidad también de darle este permiso a Neme. Porque hay ejecutivos que se han ido, que han despedido, que ya no están, digamos, cuando estaba esta generación. La polémica del comienzo de año, de cuando se iba y no se iba, terminó con la salida de un ejecutivo y ahí como que se reformuló todo y ha tenido Neme el año que ha tenido porque ha contado con el visto bueno y el respaldo de los ejecutivos que hay ahora. Claro, y también lo otro es la transformación de Mucho Gusto. Porque el conductor referente hombre de Mucho Gusto anterior a Neme, estuvo Lucho Jara, pero en una época distinta. Antes del estallido social, era otro Chile u otro consumo, pero también en una transición estuvo Gonzalo Ramírez, donde también se le tuvo expectativa de que él podía explotar dentro de ese programa. Pero a mí me cae bien él. ¿No te cae bien? ¿No te cae bien? Porque a mí me cae bien. ¿te cae bien? Te cae bien. Sí. Yo dije, no te cae bien. Me cae bien, pero siento... No, me cae bien, pero siento que él tiene algo que no va con cómo se necesita que sean los rostros de la televisión como de primera línea, por decirlo. En mi interpretación, a mí me da la sensación que él es muy bueno. Sí, yo creo lo mismo que la Javi, que es muy correcto y es muy periodista. Entonces va a ser muy objetivo dentro de todo lo posible, y como mencionábamos al inicio, hoy en día se busca mucho la opinión. Claro, que la opinión de la figura, no sé, un Julio César que llora,
un José Antonio Neme que se va a enojar ante algo. No sé, una Priscila que... Ahí ya no sé, pero más humor. No. Es que justo a propósito de Priscila... Un ejemplo malo. A propósito de Priscila, es como un repe, pero más serio. Sí, imagínate. Es que ellos dos, siento que Repe con la Priscila actual son una pareja ya desde un tiempo que ellos dos tienen valor como juntos, sí. Claro. Yo creo que separados, ellos, si no afán de ofender a nadie, pero... Ahí es como para ofrecer es el pack. El pack, claro. Sí, eso es. El pack o nada. Como que si se los pololean, se los tienen que llevar juntos porque a la gente le encanta ese morbo de que si son juntos, si son pareja o no son pareja, si vacacionan juntos o no, si se dan besos en público, si se esconden, como que esa teleserie la gente la goza. Le encanta. Y eso, la marca de ellos está cimentada en ese cagüín. Es verdad. Sí. Y aquí... Si no existiera ese cagüín, serían rostros... Lo mismo que Gonzalo. Plano, no sé, por decirlo por no poner una palabra peyorativa, pero... Claro. Pero sí, como más que pasarían más coladas, más piola. Claro, mira, para cerrar sobre el punto, siento que Neme llegó en un momento en que justo Mucho Gusto estaba sediento de querer hacer una transformación y de poner una pieza clave, como con opinión, referente, como para llenar un buen espacio que sea robusto. Y Gonzalo... Es que además... ¿Ah? Es que además tenía que hacerlo, pues si venía de una picada de situaciones donde los animadores habían dado la cacha. Sí, po. Simpáticos o no, talentosos o no, pero teníamos a Lucho Jara, que muchas veces se le ha cuestionado si es más... Si es como pasado para la punta, si es realmente una persona que tenga que estar ahí tomando en cuenta que hay situaciones de actualidad que hay que abordar en un matinal, como cuestionándole su conocimiento y su contenido, ¿cachai? Uh-huh. Muchas veces yo encuentro que Lucho Jara es un súper buen comunicador, a mí particularmente me cae bien, pero la gente lo encuentra monillento, ¿cachai? Ya tiene ese estigma que hace que no sea tan bueno para alguna gente. Uh-huh. Venía desde esa misma camada estuvo Carol Lucero. También. Uh-huh. ¿Cachai? Y entre medio de eso, o antes, ya no me acuerdo, el José Viñuela con el asunto del corte de pelo al camarógrafo. Claro. Entonces, había que levantar. Las tres últimas figuras, o sea, de polémica tras polémica. Venía con polémica. Y yo me recuerdo también que, no me acuerdo en qué época, en que el panel eran casi 20. Eran muchísimos. Sí. No me acuerdo en qué época eran, pero eran demasiados. Era cuando estaba la Carla Constant, que era como... Era la Carla Constant, que estaba como el Joaquín Méndez, la María José Quintanilla. Estaba el abogado, claro, no me acuerdo. El propio Carlos. El Stingo, claro, él. Estaba la Daniela Castro. La Daniela. Estuvo Karen Paola. Había muchísimos. No se entendía mucho el propio Neme también desde las noticias lo ponían un rato ahí como en un blog. No, eso era demasiado. Era como Mecano, pero con diversidad de edades. Sí, era el mismo concepto. Bueno, hoy día estamos analizando un perfil de NM en donde está destacado en este 2025, ya casi cerrando el año, como uno de los animadores más valorados por el público. Bueno, de eso también, por lo mismo, el Copihue de Oro, pero... Y por la industria igual. Y por la industria también, claramente. Pero si nos vamos ahora a como el análisis de esta potencia en la animación, ¿lo ven ustedes conduciendo un festival de Viña? ¡Oh! Festival de Viña del Mar. Por ejemplo, uno de los grandes escenarios. Yo sí. Con Karen. ¿Tú lo ves conduciendo con Karen el festival de Viña? Tiene que ser con Karen. Javi, ¿conduce Viña José Antonio Neme? Yo creo que, tomando en cuenta, no me acuerdo en cuántos años cerró el Rafa. Le quedan dos más, ¿no? Sí. No sé si vaya a calzar, si es que efectivamente José Antonio Neme logra mantener esta fama, esta popularidad que tiene, que lo ha hecho llevarse hace pocos días estos 3 premios y todo,
yo te diría que sí. Pero como existe una negociación con Rafa por 2 años más, siento que Neme está, para poder llegar a hacer eso, tiene que hacer 2 cosas. Uno, que él sostenga esta popularidad en el tiempo. Y 2, que Mega vuelva a ganarse la licitación para tener el festival. Claro, la concesión. Pues, o que el festival se vaya a Chilevisión y Neme se mueva a Chilevisión. Con su amigo. Con su amigo JC Rodríguez. Sí. Esa es otra alternativa. Ellos dos hacen una súper buena dupla también. Que uno podría pensar que eran personas que iban a generar esa competencia, que se iban a pegar como unos codazos, claro. ¿Cachai? Pero finalmente los dos tienen bastante conciencia en este minuto de la marca que tiene cada uno en sí mismo. E insisto con lo de la marca, porque finalmente son mucho más allá de personas que se muestran en la pantalla y dicen cosas. Son capaces de construir cierto sello respecto a su perfil de comunicador. Eso que tanto como que llama la atención y que transformó a Julio César Rodríguez en un animador de los importantes hoy, que es ese como no sean tontos, cállense, como esa forma de hacerlo. Neme también ha hecho su propia forma y siento que los dos ya tienen tan concientizado que cada uno tiene esas características y esa marca y ese sello, que ya ni siquiera necesitan competir e incluso pueden juntarse para hacer un podcast. ¿Qué es el podcast que se llama ¿Por qué tenía que decirlo? ¿Por qué tenía que decirlo? En el canal de Somos Julie. Bueno, chicos, llegamos al final de esto. Neme, sin duda, es el 2025 uno de los mejores años de su carrera. ¿Estamos todos convencidos que va a conducir Festival de Viña? Yo sí. Yo quiero. Dice que no. Robert dice que no. No. Robert, ¿por qué? Todavía es muy machista el Festival de Viña para que haya una persona homosexual con una mujer animando un festival. Por mí que lo haga, porque excelente que lo pongan, pero creo que aún no están preparados, teniendo que es un festival a nivel internacional, con mucha cobertura. No creo que le den ese espacio todavía. Interesante punto de vista ahí, muy importante. Muy bien, nos vamos. Muchachos, ¡vamos! Sí, hemos llegado, hemos cumplido por el día de hoy. Es importante también poder destacar dónde podemos enterarnos de más noticias, amigos míos. Robert. Gracias. Vayan a leernos a m360.cl, nuestro sitio web. Pueden encontrar todas las notitas de Neme, de todo lo que hablamos hoy día, Danilo 21, Sergio Rojas también. Y también tenemos nuestro Instagram m360cl. Se viene Navidad, van a venir concursos también con ellos, y que vayan a concursar, a participar, todo lo que vamos a estar publicando, y activen sus campanitas también en este capítulo y en la nuestra, para que vean cada vez y cada martes cuando salga algo nuevo. Maravilloso. Oye, y así estamos terminando. ¿Cómo, Javi? Qué lindo que habla. Qué lindo habla. Sí, Robert. Por supuesto. Ustedes también, pero Robert. Robert habla más lindo. Robert habla más lindo. Sí. Oye, Robert Lavilla. Oye, así estamos terminando este nuevo capítulo de M360. Muchas gracias a ustedes quienes se conectaron, por supuesto, dejaron un mensajito. Nos encontramos en una próxima, Mario Rodríguez. Así es, no olviden suscribirse a la nuestra CL y a este capítulo darle like para que llegue a más personas. Chicos, un abrazo para todo el panel. A todo el mundo, que estén muy bien. Abrazos, chao. Adiós, chao. Chao, gracias.